Ya está. Ya. A ver, en esta semana 6 lo que nos toca desarrollar, chicos, es la literatura española. Tanto lo que vamos a ver esta semana como la que viene es literatura de España. Y lo vamos a periodificar de la siguiente manera. Primero vamos a ver lo que es la Edad Media en España y luego el famoso Siglo de Oro español. ¿Sí? Empezamos. A ver, cuando nosotros hablamos de la literatura medieval española, es importante recordar lo siguiente, chicos, que en literatura medieval en España ya había manifestaciones literarias, como por ejemplo, a ver, como por ejemplo, mis literatura, la verdad es que me parece que sí viene literatura en este parcial, creo que sí les va a venir, así es que por lo menos creo 2 preguntitas por ahí o 3. Supongo que les va a venir hasta esta semana, pues, ¿no? Hasta la semana que estamos trabajando. Entonces hay que tratar de repasar lo más que podamos. Ahora, cuando hablamos de literatura medieval española, debemos tener en cuenta lo siguiente. Hay 2 manifestaciones que se presentaron antes, que son las glosas y las jarchas mozárabes. Te cuento, mira. Las glosas, chicos, las glosas, son como los comentarios que están acá, las aclaraciones que se ponían al costado de un texto, de un libro, y que van a servir justamente como primeras manifestaciones en lengua romance, ¿no? En castellano. Y también luego se van a construir en formas poéticas, ¿no? Composiciones poéticas llamadas glosas. Ahora, profesora, ¿y qué son las jarchas? Te cuento, ¿ya? Tú debes recordar por historia que los árabes invaden España. ¿Te acuerdas o no te acuerdas que te han contado eso en el colegio? O cuando has estado preparándote. Los árabes invaden España por muchos siglos, por muchos años, ¿no? Se quedan allí y dejan su legado cultural, ¿no? Como por ejemplo el uso de los condimentos, algunas palabras en árabe, y otras cosas más, pero también dejan su poesía, las famosas jarchas. Las jarchas eran versos que se ponían, eran versos o poemas, mejor dicho. Había un poema extenso, ¿no? Y al final se agregaba la jarcha, que era un verso, pero en lengua romance, que servía como si fuese un estribillo del poema, ¿no? Esa era la jarcha, y se escribía siempre en la última parte, para cerrar el poema. Chicos, ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Dentro de la literatura medieval española, lo vamos a dividir en 2, ¿ya chicos? En 2. Pregunto, acá tenemos un cuadro comparativo. Entonces, chicos, fíjense lo siguiente, mira, las diferencias son obvias, ¿no? Evidentes entre un mester de juglaría y un mester de clerecía, que van a pertenecer el mester de juglaría a la vertiente popular y el mester de clerecía a la vertiente culta, ¿no? De la época medieval. Ahora, el mester se llama de juglaría porque justamente van a ser los juglares quienes se van a encargar de su reproducción. Pregunto, a ver si te acuerdas de la semana 1, porque yo lo mencioné en clase. ¿Quiénes eran los juglares, chicos? A ver si te acuerdas. ¿Quiénes eran los juglares? Así como para recordar el tema 1, cuando veíamos géneros literarios, ¿verdad? Y decíamos que el cantar de gesta era recitado por los juglares.
¿Quiénes eran estos llamados juglares? Eran unos entretenedores, ¿no? Ellos se encargaban, por ejemplo, de por las plazas, en el pueblo, ir recitando estos poemas y a través de un tipo de instrumento musical, ¿no? Ellos tenían un instrumento musical, claro, artistas ambulantes, ¿no? En la calle, en el pueblo, y ellos se encargaban de recitar estos poemas, ¿sí? Los mesteres de juglaría. Ahora, obviamente, al ser de origen oral, porque era así como se transmitía, no podemos saber quién fue el primer juglar en recitarlo, ¿verdad? Y como no sabemos quién fue el primero, entonces no tenemos el nombre del autor, por lo cual todos los mesteres de juglaría van a ser de carácter anónimo. ¿Ya, chicos? Anónimos. Ahora, algo importante que debemos recordar es que el tema que se desarrolla en un máster de juglaría es una temática histórica, ¿ya, chicos? Histórica, es decir, menciona lugares, personajes, sucesos de la historia de España. Por eso decíamos que el máster de juglaría es un poema nacionalista, ¿no? Porque exalta la figura de un héroe, en este caso, y además cuenta sucesos de la historia del país, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de versificación utiliza? Es la versificación irregular. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Que los versos no tienen una medida exacta, sino más bien una medida inexacta. Es decir, mira, un verso podría tener 8 sílabas, ¿no? Otro verso podría tener 10 y así sucesivamente, ¿no? No había una medida exacta. Y vemos que unas obras representativas de los mesteres de juglaría serían el poema del Mío Cid y Mocedades de Rodrigo. Hay que tener en cuenta que Mocedades de Rodrigo justamente nos cuenta el origen y la juventud del héroe Rodrigo Díaz de Vivar. Entonces, si tú quisieras leer en cuanto a cronología, tendrías que leer primero Mocedades de Rodrigo para que conozcas el origen de este héroe y su juventud, y luego el poema de Mío Cid, cuando ya te menciona a un Rodrigo más adulto, ¿no? Ya con familia. Por otro lado, tenemos al Mester de Clerecía, ¿ya, chicos? Como su nombre lo dice, es de clerecía porque quienes se encargan de la reproducción son los clérigos. Los clérigos, los ligados a la religión, ¿no? A la iglesia cristiana. Entonces ellos van a escribir estos mesteres. Obviamente la temática va a ser religiosa, ¿no? Todo ligado a Dios, para conseguir así más seguidores y adeptos a la iglesia cristiana. El tipo de versificación que ellos van a utilizar es la versificación regular, es decir, ellos sí hacen que todos sus versos tengan la misma cantidad de sílabas, ¿no? Que todos tengan la misma medida. Y se transmite no de forma oral, sino a través de la escritura, ¿sí? ¿Qué obras conocemos de ellos? A ver, tenemos el libro del Buen Amor, de Arcipreste de Hita, y Milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo, ¿sí? Un dato importante que recordar. A ver, ¿qué tenemos que saber de estas dos obras? Cuando hablamos del libro del Buen Amor, por ejemplo, mencionamos a un personaje principal que atraviesa por diferentes situaciones amorosas, relaciones que en realidad lo dejaban a él más vacío una tras otra. Y va a llegar a la conclusión que el único y verdadero amor, y el correcto amor, diríamos, es el amor de Dios. Se da cuenta que ese sí es un amor fiel, que no te va a traicionar como Aldo a Erika, ni va a engañarte como Oscar del Portal a su esposa. El único amor, dice al final la obra, verdadero que consigue este personaje, ¿quién es? El amor de Dios, ¿no? Un amor incondicional. Y luego vemos en Milagros de Nuestra Señora, que está dividido más o menos en 25 episodios, donde va a contarte justamente los milagros de la Virgen María, ¿no? Entonces, estas obras justamente lo que buscan es conseguir más seguidores, pues, ¿no? Más gente que se alinee a la doctrina cristiana, que era la que se planteaba y la que gobernaba en este momento de la época medieval española. Recuerda que en la época medieval la iglesia es el que tenía el poder, ¿no? Por eso todo se centraba en Dios. Así que, por eso es que se escribieron los famosos mesteres de clerecía. Muy bien, ¿preguntas hasta aquí, chicos? ¿Dudas?
¿Algo que no haya quedado claro? ¿O todo ok? Y seguimos avanzando. ¿Qué dicen por ahí? A ver, por el chat. ¿Todo claro, chicos? Sí, ¿no? A ver. ¿El cantar del mío Cid es diferente? Claro, porque el cantar del mío Cid no es de temática religiosa, ¿no? Es un mester de juglaría. El mester de clerecía son de temática religiosa, escritos en versos de la misma cantidad. En cambio, el poema del mío Cid no, es un cantar de gesta que tiene como figura un héroe, que habla de temas históricos, que no tiene autor. Entonces, esa es la diferencia. Davis. ¿Ahí quedó clara tu duda o no respondí tu pregunta? O de repente no la entendí bien, no sé. A ver, dime por favor y contéstame por el chat para saber si pude quitarte un poquito la duda que tenías. Ah, a eso te referías. Claro, lo que pasa es que, mira, cuando nosotros veíamos en el tema uno los que eran géneros literarios, nosotros teníamos la epopeya, teníamos el género épico, ¿te acuerdas? El dramático, el lírico, el expositivo y el narrativo. Entonces, nosotros en el género épico decíamos que había especies. La epopeya, como la Ilíada de la Odisea, el cantar de gesta, como el poema del mío Cid. Entonces, el poema del mío Cid entra en la especie literaria llamado cantar de gesta, que pertenece al género épico. ¿Sí? A eso nos referimos. Sí, es lo mismo. Así es, Davis, es lo mismo. Aquí tenemos, ¿verdad?, a los autores, Arcipreste de Ita y Gonzalo de Berceo, del Mester de Clerecía, y acá los anónimos de los Mester de Juglaría. Muy bien, vamos a empezar con el poema del mío Cid, chicos. ¿Les parece? A darle, a ver. Acá lo mencionamos. El poema del mío Cid es un extenso cantar de gesta que relata las aventuras de Rodrigo Díaz de Vivar. ¿Cómo se llama el personaje principal? Ese es el nombre, ¿no? Rodrigo Díaz de Vivar. Alias, más conocido como el Cid Campeador. Hay que agregarle algo acá. Dentro del poema nosotros vamos a ver que al héroe se le va a denominar de diversas formas. Por ejemplo, en algún momento dicen el que en buena hora nació, el que ciñó la espada, el de las largas barbas, el campeador, el Cid. Pero este término de campeador, te cuento ya, lo va a obtener en medida de sus grandes hazañas. Más o menos en los años de 1200 hacia adelante, este personaje se vuelve tan famoso por sus grandes hazañas y victorias que lo empiezan a llamar así, el Cid Campeador, ¿correcto? Ahora, recordemos lo siguiente, esta obra fue recopilada, ¿no?, y escrita por Per Abad, y él lo escribe en castellano, por eso está escrita en lengua romance, dice. ¿Cuál es el tema principal? La recuperación de la honra. Y voy a preguntar aquí por el chat, necesito que me respondan. ¿Qué es la honra, chicos? ¿Alguien sabe por ahí? ¿Qué es la honra? A ver. ¿Qué es, chicos? Para entender, porque dice que el tema principal dice que es recuperación de la honra. Entonces, si nosotros no sabemos qué es la honra, no vamos a poder saber qué es lo que quería recuperar. ¿La honra es obedecer? No, 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 no. Respeto, por ahí va. La honra es como, lo vamos a poner en términos mucho más actuales, es la dignidad que debe tener toda persona. La dignidad, el respeto a sí mismo, el honor, ¿no?, que toda persona debe tener y que jamás debe ser manchada, tu imagen, ¿no?, tu respeto hacia ti mismo, tu dignidad. Entonces lo que él va a perder en 2 ocasiones es eso, su honra, y la va a recuperar. Está compuesta de ¿cuántos versos? 3730. Y está dividido en 3 cantares. Ahora, chicos, ¿por qué está dividido en 3 cantares? ¿Eso lo hace el que lo transcribe? No. Quien hace esta división son los estudiosos de la obra. Cuando empiezan a estudiar la obra, el poema, se dan cuenta
que se dan cuenta que para un mejor entendimiento, estructura, ¿no? Organización del poema, es mejor dividirlo en estas cantares, ¿no? El destierro del Cid, las bodas de las hijas del Cid y la afrenta de Cortes. Entonces así lo dividen para que sea mejor estudiarlo y entenderlo. Ahora empezamos. Primer cantar, el destierro. A ver chicos, ¿qué pasaba? Sucede que en Castilla el rey Alfonso VI tenía un vasallo llamado el Cid Campeador. Este vasallo era uno de los mejores estrategas que haya tenido. Batalla a la que iba el mío Cid, batalla de la cual salía victorioso. Y eso hacía muy feliz al rey, porque llegaba con mucho dinero, con oro, grandes arcas de oro, riquezas, caballos y todo lo que él conseguía en cada batalla ganada. ¿Qué sucede? El rey había empezado a tenerle muchas consideraciones al mío Cid, tanto así que hasta lo llevaba a las reuniones en el palacio como invitado. Y eso generó que los que estaban allí en la corte, los que pertenecían a la nobleza, miraran con malos ojos al mío Cid porque les parecía alguien inferior, ¿no? Un simple vasallo, ¿cómo iba a estar al contacto con la nobleza? Entonces, lo que va a suceder es lo siguiente. ¿Qué va a hacer este mío Cid? Va a empezar a desatar la envidia de estos personajes. Le van a tener envidia todos por el cariño y amor que le tiene el rey a él, siendo simplemente un vasallo. Entonces, ¿qué sucede? Los envidiosos, encabezados por el conde García Ordóñez, idean un plan. ¿Qué van a planear, chicos? ¿Cómo deshacerse? No, los condes de Carrión no son, ¿ah? El conde García Ordóñez, junto a otros, ven la manera de cómo deshacerse de el mío Cid. Entonces, ¿qué es lo que hacen, chicos? Le dicen ahí está, a Stephanie, lo acusan de quedarse con el dinero. Claro, le comenzaron a llenar la cabeza al rey, le dijeron, ¿no? Rey, nos han contado que el mío Cid se para quedando con riquezas de usted en cada batalla que gana, y en esta última que han tenido no ha sido la excepción. ¿Cómo puede permitir que él haga esto, no? Se está burlando de usted, le está robando. Entonces lo difaman, ¿no? Lo calumnian. Y lo que va a suceder es que el rey va a creer en estas palabras. ¿Y qué va a hacer el mío Cid ahora? El rey lo va a castigar, lo va a desterrar. Es decir, tiene que irse de Castilla. Y por lo tanto le va a dar un plazo de 9 días para que se vaya. Pero yo te pregunto algo. ¿El mío Cid estaba solo en el mundo o tenía familia? El mío Cid estaba solo o tenía familia, chicos. Tenía familia, ¿verdad? Tenía a su esposa, doña Jimena, y a sus hijas, doña Elvira y doña Sol. ¿Y qué va a suceder? Pues lamentablemente el rey le dice que se tiene que ir solo y no puede llevarse a su familia consigo. Eso entristece mucho al mío Cid, tanto así que cuando va a contárselo a su esposa, él se pone triste, ¿no? Y ella también, porque tienen que separarse. Ahora, sucede que el mío Cid tenía muchos seguidores, ¿no? Había tanta gente que había trabajado, que había estado con él en batalla, que cuando se enteran del destierro deciden acompañar al mío Cid, quieren irse con él. Y uno de ellos es Minaya Álvar Fáñez. Minaya Álvar Fáñez es uno de los primeros seguidores que va a tener, ¿no? Y muy amigo cercano del mío Cid. Y otros hombres más. Entonces, antes que se vaya el mío Cid, le acompañan estos hombres. Ahora, saliendo de Castilla, ahí va a entrar a la ciudad de Burgos. En esta ciudad que él ya había visitado antes, al ingresar y pedir posada, alimento, víveres, nadie le quiere ayudar. Todos le cierran la puerta en la cara al mío Cid. ¿Tú te acuerdas por qué hacían eso las personas, chicos? ¿Por qué nadie quiso ayudar al mío Cid, chicos? ¿Te acuerdas o no? ¿Era porque no lo querían? Claro, Stephanie, por el rey. El rey había dado una orden que cualquiera que se atreviese a ayudar al mío Cid iba a ser asesinado junto con toda su familia.
Entonces, ante esta orden, es evidente que no aceptan ayudarlo. Nadie quiere ayudarlo porque temen por sus vidas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando están ahí, el mío sí no entendía el porqué de las acciones de estas personas, hasta que una niña que estaba por allí le dice, ¿no? Lo que había pasado y lo que el rey había ordenado. Entonces el mío sí se entristece mucho al darse cuenta que el rey, ¿no? A quien tan fiel era y a quien tanto estimaba, ahora se había convertido en su peor adversario, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ellos deciden irse de allí, ya que no iban a conseguir nada de parte de los pobladores. Y hay alguien que los ayuda, Martín Antolínez. Martín Antolínez, a pesar de la orden que da el rey, decide ayudarlos y planea junto con el mío Cid cómo conseguir dinero para poder continuar. Entonces, ¿a quién van a ver? A unos judíos llamados Raquel y Vidas y los van a engañar. Van a darle 2 arcas llenas de arena y las van a hacer pasar por arcas de oro a cambio de 6.000 marcos de dinero. Entonces hacen este intercambio, se va el mío Cid ya con dinero y luego va a despedir a su esposa y a sus hijas, las deja al cuidado de un abad y va a hacer que en el monasterio de Cardeñas lo cuiden y lo esperen, ¿no? Ellos se despiden, ella llora a la esposa y le dice, ojalá que Dios nos vuelva a reunir pronto, ¿no? Y el mío sí le dice, sí, vamos a volver a estar juntos. Voy a mandar dinero para que las cuiden y estén bien. Y se va. Ahora, profesora, empieza ahora sus conquistas, ¿no? El mío Cid, ahora con los pocos hombres que tenía, empieza a conquistar diferentes tierras, ¿verdad? Catalayud empieza a conquistar Alcócer y otras más, y sobre todo Barcelona. Ese territorio que había sido invadida por árabes, ¿no? Por algunos moros, él se enfrenta a ellos y logra conseguirlos. Y cada vez que conseguía algo, le enviaba regalos y presentes al rey para poder conseguir así su perdón. ¿Qué pasa? El último a quien le gana es al conde de Barcelona, Ramón de Berenguer, y allí gana su famosa espada colada, ¿no? A él se la gana. Ahora, ahí termina el primer cantar. Ahora vamos al segundo, las bodas de las hijas del Cid. Sucede que ya habían pasado casi 3 años, 3 años desde que el mío Cid se fue de Castilla. Y en este transcurso de tiempo pasa lo siguiente. Sucede que el rey ya había recibido muchos presentes por parte del mío Cid y ya estaba como que no aflojando, ya estaba cayendo ya, así como cuando tú caes en sus mentiras, ¿no? Ya estaba creyendo, ya estaba queriendo perdonarlo por tantos regalitos, regalitos. El último regalo que le manda son grandes caballos, además de muchas arcas llenas de oro. Entonces, ¿qué sucede, chicos? El rey ya le brillaban los ojos, ¿sí o no? Hasta que con Minaya Álvar Fáñez le envía estos presentes y le pide, por favor, poder verse y reunirse con el rey. A lo que el rey acepta. Acepta reunirse con el mío Cid a orillas del río Tajo. En este momento, cuando se vuelven a ver, el mío Cid parecía que estuviera viendo un gran amor a su esposa, porque en la escena, ¿no? Que narra el juglar, se describe que el mío Cid se pone hasta a llorar, ¿no? Llora de emoción y se arrodilla ante el rey para pedirle perdón. Y en ese momento el rey lo perdona. Luego que éste lo perdona, le pide algo. Le dice que en la corte, ¿no? Los nobles, unos infantes de Carrión, Diego y Fernando, le han pedido las manos de sus hijas. Y entonces yo te pregunto a ti, a ver, tú cuando te peleas con tu enamorada, y recién se reconcilian, y si ella te pide algo, ¿tú vas a aceptar o no? Están recién reconciliaditos. Y ella te pide algo, profesora, ¿ustedes van a aceptar o no? Ellos no aceptan o sí aceptan. Chicos, ¿ustedes aceptan o no si él te pide algo recién reconciliaditos? Claro, pues para no pelear de nuevo, el mío sí acepta. Acepta que sus hijas se casen con los infantes de Carrión, porque el rey se lo pide. Entonces, ¿qué sucede, chicos? Lo siguiente. Las bodas se van a realizar. ¿Cuántos días demora la celebración de estas bodas? A ver, ¿cuántos días crees tú? ¿Dura un día? No. ¿2? No.
3, no. Una semana, no. Dura 15 días la celebración por las bodas de las hijas del Cid. 15 días, qué fiesta patronal. Imagínate, 15 días celebrando. ¿No te parece una exageración? Pero fue un hecho tan importante que el rey dictamina eso, ¿no? Ahora, ahí prácticamente vemos que alguien se acerca en estos días, el rey Yusuf, el rey de Marruecos. Este rey se enfrenta al mío Cid, quiere pelear con él para recuperar tierras que ya le había quitado el mío Cid. Y entonces se enfrentan, y allí el mío Cid le gana la famosa espada tizona. Él le entrega a sus yernos las espadas como dote por el matrimonio de sus hijas a sus yernos Diego y Fernando, las dos espadas que él ganó. Y ahora sucede lo siguiente, nos vamos al tercer cantar, la afrenta de Corpes. El mío Cid, chicos, como todo padre, quería lo mejor para sus hijos, pero algo dentro de él no le decía que eso no iba a pasar, que esas bodas no iban a terminar bien. Y bueno, como todo padre, ¿no? Que quiere lo mejor para sus hijos, no se equivoca con su mal presagio. Él cuando sus hijas se despiden para irse con sus esposos a Carrión, siente, ¿no? Tiene una mala corazonada de que ese matrimonio no va a terminar bien. Y mira, ¿no? Como vemos que justamente los infantes de Carrión en las bodas habían tenido un suceso que los marcó mucho. Y es que el mío Cid tenía una mascota. ¿Te acuerdas qué tenía de mascota el mío Cid? Si tú tienes un gatito, un perrito, un lorito, ¿qué tenía el mío Cid de mascota, chicos? Dice el poema que él tenía un león, un leoncito. Entonces sucede que este león se escapa de su jaula. Y imagínate, los infantes de Carrión se querían volver locos, casi se orinaban en los pantalones, uno se escondió detrás de las ventanas, detrás de los muros, el otro debajo de la mesa, y eso hizo que todas las personas que estaban ahí se pusieran a reír, se burlaran cruelmente de los infantes de Carrión. Ellos se convirtieron en la burla, ¿no? La humillación fue pública. Y en ese momento apareció el miocid y el león que estaba ahí aterrorizando a todos. Al ver al miocid a los ojos, agachó la mirada. Y el miocid tomó del cuello al león y lo hizo ingresar a su jaula. A partir de ese momento, los infantes de Carrión empezaron a planear su venganza. Y ya lo tenían claro. Le piden a la comitiva que los estaba acompañando que avancen para que ellos se pudieran quedar solos con sus esposas. Le dicen que van a entrar al bosque de Corpes y allí hacen lo peor. Maltratan cruelmente a sus esposas, las golpean, las azotan y las dejan casi moribundas, las violan y las dejan sin ropa amarradas al árbol dentro del bosque. Ante esta situación, había uno de los seguidores del mío Cid que había estado detrás de los infantes de Carrión, que como no les tenía confianza, lo había estado persiguiendo. Pero sucede que él se da cuenta de lo que le hacen a las chicas, las encuentra amarradas y decide llevárselas a curarlas, ¿no? A cuidarlas para que puedan volver, porque habían quedado casi agonizando. Entonces él le informa al mío Cid de esto y el mío Cid, pues, ¿no? Ofendido, su honra nuevamente manchada. La primera vez que manchan la honra del Cid, ¿cuándo es? Cuando lo hacen creer al rey que ha sido el que le robaba su dinero. Y la segunda con lo de sus hijos. Entonces, ¿ahora qué va a hacer? Le pide al rey que haga justicia, que convoque las cortes de Toledo. Entonces lo que va a pedir es un duelo entre dos de sus mejores hombres con los infantes de Carrión. Obviamente los infantes de Carrión que no sabían pelear nada, al enfrentarse a los hombres del Miocid, salen perdiendo. Y ahí le tienen que devolver al Miocid sus espadas para que nuevamente las tenga. Y además, en ese momento llega un mensajero diciendo que hay unos infantes de Navarra y Aragón pidiendo la mano de sus hijas. Y el Miocid acepta, ¿no? Nuevamente el rey le pide lo mismo y acepta. Ahora, el mío sí, el poema termina exaltando, ¿no? Y glorificando la imagen del mío Cid como héroe medieval. Y así termina el poema.
¿Qué te pareció? A ver, preguntas hasta aquí. ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta sobre lo que acabamos de ver? A ver, chicos, ¿qué dicen por ahí? Preguntitas sobre el poema del mío Cid que pudiesen tener. A ver, ¿qué dicen por el chat? Todo bien. ¿Cuál era el nombre de las espadas? Ah, ya, era la primera que le ganó al conde de Barcelona, que es la espada colada, y la segunda que se la gana al rey de Marruecos, al rey Yusuf, la tizona. No vayan a poner tisana, es tizona por si acaso, ¿ah? Se vayan a confundir. Ahí está, la colada y la tizona. ¿Sí? Ya está. Muy bien. Continuamos entonces. Ahora vamos con el siglo de oro, chicos. Cuando nosotros hablamos del siglo de oro, estamos hablando de la etapa de mayor apogeo para España, ¿no? Sobre todo un apogeo cultural. Y se va a dar justamente en este siglo, ¿no? Más o menos en el siglo XVI y XVII. Ahora, debemos recordar lo siguiente. Un siglo atrás, había un suceso que marca a España. Te pregunto, ¿cuál es el suceso que más bonanza económica le trae a España? Un siglo anterior al siglo XVI, que es el siglo XV. ¿Qué suceso histórico hace que España se vuelva en uno de los países con mayor solvencia económica, ¿no? Por el metal tan precioso que era el oro? Porque recuerda que en esa época el mercantilismo era la base económica. ¿Qué suceso? A ver, ¿te acuerdas o tienes que hacer memoria? Vamos, tú puedes. ¿Cuál es ese suceso, chicos? Uy, ya estamos perdidos, ¿ah? Estamos perdidos en historia, chicos. ¿Qué sucede en 1492? Ya te ayudé con la fecha. Siquiera, ¿no? Para que te acuerdes. La llegada de, ¿no? El descubrimiento de América, pues. Entonces, eso hace que gracias a que Colón descubre América y luego vienen las expediciones, vienen las conquistas, invaden el imperio incaico, saquean todo el oro y se lo llevan a España en barcos y barcos y barcos, España empieza a ser prácticamente a tener una economía a nivel mundial muy buena. Entonces, profesora, eso hace que luego, un siglo después, al ya no preocuparse por la economía, lo que va a hacer ahora es preocuparse por la parte cultural y se va a desarrollar el famoso siglo de oro. Ahora, este siglo de oro está conformado por dos etapas. La primera etapa es la llamada Renacimiento y la otra etapa es el Barroco. ¿Sí? Profesora, en la primera etapa, que es el Renacimiento, antes de ello debo indicar que los géneros que se van a desarrollar en esta etapa del siglo de oro es el género lírico, el dramático y el narrativo. ¿Sí? Ahora, dentro del Renacimiento vamos a ver diferentes y la aparición de diversas escuelas, ¿no? De poesía, que son la escuela italiana, la escuela salmantina, la escuela concertista y otras más. Dentro de la escuela italiana, obviamente va a copiar el modelo italiano de Francesco Petrarca, de Dante, por ejemplo, el uso del endecasílabo, por ejemplo, el tema amoroso, de la belleza de la mujer. Y además van a utilizar o van a componer églogas, odas, elegías. Ahora, dentro de los representantes de la escuela italiana, tenemos a este autor llamado Garcilaso de la Vega, ¿no? Con sus famosas églogas. Ahora, por otro lado, en la escuela salmantina, que también tiene una influencia italiana, pero más bien va más por el aspecto reflexivo, filosófico, con un lenguaje sencillo para entender. Y tenemos como representante a Fray Luis Ponce de León con su Oda a la vida retirada. ¿Sí? Muy bien, vamos a empezar. Dentro de estos poemas que escriben estos autores, se van a desarrollar tópicos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el carpe diem. Profesora, ¿qué significa carpe diem, chicos? ¿Alguien sabe? El carpe diem es el aprovecha ahora, aprovecha el momento,
¿no? Como diría Susy Díaz, vive la vida y no dejes que la vida te viva, ¿no? Entonces, el carpe diem es eso, ¿no? Aprovechar la juventud, porque el tiempo pasa, ¿no? Cuando menos te des cuenta, ya eres adulto, ya pasaste a la vejez y ya el tiempo fue volando. Entonces, el carpe diem te invita a disfrutar de los placeres de la juventud, para que así después no te lamentes, porque el tiempo es muy corto, dicen, ¿no? El tiempo pasa tan rápido, claro, porque el tiempo pasa tan rápido que luego no vas a poder volver. El otro tópico que va a desarrollar es el Beatus Sile. A ver, pregunto, ¿qué significa el Beatus Sile, chicos? ¿Alguien sabe qué significa Beatus Sile? Dichoso aquel, ¿verdad? Dichoso aquel que vive en el campo, ¿no? Porque el Beatus Sile lo que hace es enaltecer la vida tranquila del pastor en el campo, una vida tranquila, lejos de todo lo malo, ¿no? Para descansar, que te permite estar en contacto con la naturaleza. Y por último tenemos el locus amenus. Pregunto, ¿qué significa locus amenus, chicos? ¿Alguien sabe? Claro, significa el lugar ameno. Pero profesora, ¿cuál es el lugar ameno? El campo. Por eso es que acaba de describir el paisaje, los árboles, los pajaritos, el agua cristalina, todo lo que tenga que ver con la naturaleza del campo. Y lo va a hacer justamente con gran ánimo, ¿no? El poeta va a exaltar esta descripción del paisaje. Entonces, esos son los tres tópicos que se van a desarrollar en los poemas, tanto de Garcilaso como de Fray Luis. Ahora, veamos a Garcilaso. Y veamos que también se desarrollan las formas estróficas, es decir, cómo escribían los poemas, profesora. De esta forma, utilizaban el famoso soneto, que son 2 cuartetos y 2 tercetos, ¿no? Y todos con 11 sílabas cada verso. Entonces, profesora, esto nosotros le llevamos soneto. Luego encontramos a la octava real, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y todos están también 11 sílabas cada verso. Y por último tenemos a la lira, ¿no? La lira son 5 versos, en donde el segundo y el quinto tienen 11 sílabas y las demás solamente 7, ¿no? Ahí tenemos los 5 versos, el quinto y el segundo 11 y las demás 7. Ya está, 7. Ahora, estas son las formas en las que los autores de esta época van a escribir, ¿no? En soneto, en octava real, en lira y en silva también, que es otra forma estrófica. Empezamos. Dice, Garcilaso de la Vega tuvo un gran amor, chicos, les cuento. Así como Dante tuvo a Beatriz y Francesco Petrarca tuvo a su famosa Laura, Garcilaso también tuvo una mujer a quien le dedicó mucho de sus poemas y de la cual estuvo muy enamorado. Se llamaba, ¿cómo se llamaba? Isabel Freire, ¿verdad? Isabel Freire era la mujer que él amaba y ella va a servirle de inspiración. ¿Ya, chicos? Y miren, vamos a leer una de las églogas más conocidas, que dice así: el dulce lamentar de 2 pastores. Salicio juntamente y nemoroso, he de contar sus quejas imitando, cuyas ovejas al cantar sabroso estaban muy atentas, los amores de placer olvidadas escuchando. Tú, que ganaste obrando un nombre en todo el mundo y un grado sin segundo, ahora estés atento solo y dado el ínclito gobierno del Estado albano. Ahora, vuelto a la otra parte, resplandeciente, armado, representado en tierra, el fiero Marte. Profesora, ¿por qué dice que 2 pastores están lamentando? Ya está hablando de los pastores y luego te va a mencionar a las ovejitas, luego más adelante te habla del río, del campo. Eso es, por ejemplo, el Beatus Sile, ¿no? Ahora,
El lugar ameno también, ¿no? Más que nada el lugar ameno, lucus ameno se ve ahí, porque en la égloga describe, por ejemplo, el agua cristalina del río, el sonido de los pajaritos, la descripción del campo, del aroma de las flores. Entonces ahí vemos que lo que va a trabajar va a ser el locus amenus, Garcilaso. Pero acá dice que están dos pastores lamentándose. ¿Te acuerdas por qué estos pastores se estaban lamentando? Era por amor. Como siempre, profesora, ellas nos hacen sufrir. Claro, Salicio sufría, ¿por qué? ¿Por quién, ah? ¿Te acuerdas? ¿O ya no te olvidaste? ¿Te acuerdas de esos versos que poníamos clases en la primera clase cuando veíamos figuras literarias que decía, oh, más dura que mármol a mis quejas, Galatea, profesora y Elisa van a ser las mujeres por las que estos hombres pastores sufren. Salicio se lamenta por el desdén y la frialdad de la hermosa Galatea y que lo ha abandonado por otro. ¿Te das cuenta? O sea, Galatea es totalmente fría e indiferente con él y más bien se ha ido con otro hombre. Y en cambio Nemoroso sufre porque su amada Elisa ha muerto. Entonces acá son dos sentimientos totalmente contrarios, ¿no? Mira, imagínate, ¿qué es peor, chicos? ¿Sufrir por un amor no correspondido o sufrir por un amor que ya no está? Entonces, por eso se están lamentando esos pastores. Ahora vamos a ver si utilizan el verso endecasílabo, ¿ya? Mira, acá tenemos 1, 2, 3 sílabas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 endecasílabos, y así todo el poema, ¿no? Es lo que utilizan ellos, porque recuerdo que Garcilaso tenía la influencia de la escuela italiana. Por otro lado tenemos a Fray Luis Ponce de León, con esta oda a la vida retirada que dice, ¿no? Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo ha sido. Que no le enturbie el pecho de los soberbios grandes del Estado, ni del dorado techo se admira, fabricado del sabio moro, en jaspe sustentado. Profesora, cuando dice qué descansada vida, mira, descanso, tranquilidad, el que huye del mundanal ruido, ¿a qué se referirá o a qué crees tú que se refiere cuando habla del mundanal ruido, chicos? ¿A qué se refiere cuando dice el mundanal ruido, chicos? Se refiere a la vida en el campo o en la vida en la ciudad. La vida en la ciudad, ¿no? Fray Luis trata de decir que en la ciudad nosotros estamos llenos de los pecados, de todo lo que no nos permite estar tranquilos y descansados. Entonces, de lo que él trabaja es el dichoso aquel, ¿no? Que vive tranquilo pero en el campo. Él lo que va a apelar es que la vida tranquila es la vida en el campo porque te permite estar en contacto con la naturaleza y así poder llegar a Dios. Recuerda que Fray Luis trabaja mucho la parte religiosa, ¿no? Muy bien, voy a dejar de compartir. ¿Y preguntas hasta aquí, chicos? ¿Dudas existenciales? A ver, ¿tienen preguntas o no? ¿Qué dicen por el chat? A ver, mientras voy viendo lo del quizzes. ¿Tienes alguna duda por ahí? ¿Quiénes somos? Dice. Los futuros ingenieros del país. Esos son, chicos. Y mientras te la tengas bien metida en la cabeza, así será. A ver, que cargue. Ya está. Te voy a pasar el enlace por el chat. Por favor, ingresemos al toque. Ya está. Ya te lo pasé. Tú mismo eres, ¿ah? Ahí está el código. 348-395. 348-395. Ya está. A ver. Ingresamos, chicos. 348-395. A ver, ¿qué tema es recurrente en el primer parcial? Casi por lo general siempre preguntan algo de literatura griega, casi siempre, o de figuras literarias, por ejemplo.
que son siempre las clásicas, ¿no? Figuras literarias, algún verso te ponen para que identifiques, o también te ponen algunos fragmentos de las obras que hemos visto de literatura griega, ¿no? De Edipo Rey, de la Ilíada, de la Odisea, para que tú puedas ver, ¿no? Qué características se ven de la literatura griega allí. Otra pregunta recurrente también es, a ver, ¿qué hemos visto también? Lo del Mio Cid también podría venir, claro está. ¿Qué más podría venir? A ver, ¿qué hemos visto la semana pasada? Lo de Kafka, ¿no? Lo de Metamorfosis, lo del vanguardismo. No, pero lo que te digo, lo que siempre, siempre, casi siempre viene es figuras literarias y literatura griega. Sí o sí te tiene que venir una, de todas maneras, ¿no? Siempre viene. Lo más probable es que también sea en este caso, ¿no? Ya está, vamos 10. Al toque, chicos, ingresemos. 14, 11. A ver, al toque, ustedes mismos son, ¿ah? Ustedes tienen que estudiar, acuérdense, representantes, características, porque, por características y las obras, ¿no? Lo que hemos visto, lo que te he contado, porque recuerda que las evaluaciones siempre se trabajan con información del material, ¿no? Siempre tiene que ser de ahí. 13, vamos chicos, al toque ingresen, no sean flojos, sin miedo. Oscar del Portal, ¿dónde está Aldo? Faltan los amigos, tienen que estar los dos, pues chicos, no puede estar Oscar solo. Tiene que estar Aldo también al costado con él, como buenos patas. A ver. Ya, a ver, ¿cuántos vamos? Fujimori, Kenji Fujimori, ay Dios mío. Ya vamos 15. A ver, sigan, sigan chicos, con 20 empezamos. A ver, los demás, ¿por qué no entran? Son tímidos, ¿qué pasa? Estamos tímidos en estas semanas. Profesora, no me quiero desmoralizar, dicen. A ver, al toque, chicos. Ya está. 16. 17. Está Fiorella también. Muy bien. Siempre tienen que entrar. Si entró Oscar, tiene que entrar Fiorella, dice. Muy bien. Vamos 17. A ver. 18. Muy bien. A ver, por ahí un par más para empezar. Con 20 empezamos. A ver, dos más, chicos. Vamos. 19. Y falta un hito, ya. Uno. De Yapita. Empezamos entonces con los que están, ¿no? Ya, nadie más. Está fácil las preguntas, ¿no?
Mira, y Oscar del Portal falló las dos. Mira, no hizo. Ay, ay, ay. Ahí sí falla. A ver, vamos a ver quiénes son los ganadores de esta semana 6. A ver. Tenemos a Rian Villalobos, Gianluca Lapadula y Bri. Ahí están los 3 primeros de esta semana 6. Ahora vamos a ver las preguntas, ¿sí? Primera pregunta dice: las obras que conforman el Mester de Juglaría, que se caracterizó por ser de tendencia popular, se transmitieron ¿de qué forma, chicos? De forma oral. Los que son de forma escrita son el Mester de Clerecía. ¿Y presentan qué temática? Religiosa, no. Ese es el Mester de Clerecía. Temática histórica, ¿no? Por eso decíamos que los cantares, en este caso el Mester de Juglaría, tenía la tendencia a no ser nacionalista, porque trabajaba o abordaba, mejor dicho, temas de historia del país. Entonces aquí la respuesta era C, no, disculpa, B, oral e histórica. Siguiente pregunta dice: se denomina siglo de oro al periodo de la literatura española que abarca 2 etapas. ¿Cuáles son las 2 etapas? La primera la hemos visto hoy, que es el Renacimiento, y la otra es el Barroco, que lo vamos a trabajar la próxima semana. Entonces aquí la respuesta era la letra E de enano, ¿no? Ahí está. Muy bien, chicos, hemos terminado nuestra clase el día de hoy. Espero que tengan una buena tarde y que mañana les vaya súper, súper bien en su parcial. Éxitos para todos, estudien mucho y que la fuerza los acompañe. Muy bien, ahora sí voy a dejar de grabar. A ver.